Ya se largó, está cayendo Sí, piedra y acá todo se en largó algunos lados. Y acá en sí, el centro estaba muy feo el viento. Bueno, acá se largó una tormenta. así que ya saben, si los pierdo es por el clima. Bien. Pero nos Bueno, Ok. vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, entonces, los que le estaba mostrando era este código de ejemplo. Creamos una tabla de socio, insertamos 3 socios y lo consultamos de esta manera. ¿Bien? La idea de que esto sea una API REST es que estos socios puedan ser compartidos por varias aplicaciones. ¿Bien? Imagínense que tenemos una cadena de tiendas, por ejemplo un gimnasio, o 10 gimnasios diferentes que se ponen de acuerdo, entonces necesitamos centralizar en algún lugar los socios. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a ofrecer el servicio de gestión de socios, para que en cualquiera de los gimnasios donde un socio se registre, a través de esta API REST, esa información llegue a la base de datos del servicio, para que cualquier otro gimnasio o cualquier otra empresa de nuestra cadena pueda consultar a ese objeto socio para los efectos de esa otra tienda. ¿Bien? Entonces el servicio que estamos ofreciendo es centralizar socios. ¿Bien? Cualquier empresa de la cadena va a poder registrar un socio en la API. Cualquier empresa de la cadena va a poder consultar los socios de la API. Y esos clientes lo van a poder consultar desde JavaScript. Si queremos mostrar los datos del socio en alguna página web de alguna de esas empresas, lo va a poder consultar vía C#. C# también puede llamar una API REST y consumir la respuesta de esa API REST. Lo puede consultar PHP, Java, cualquier tecnología. Porque en esencia, una API REST es la misma tecnología que llamar a una página web, con la diferencia que tanto en la solicitud como en la respuesta se puede pasar como parámetro o recibir como resultado un objeto codificado como texto con este formato de llave, atributo, dos puntos, valor, coma, atributo, dos puntos, valor, que estructura todo un objeto compuesto o simple, lo que yo quiera enviar. Entonces, cualquier tecnología que pueda hacer una solicitud HTTP va a poder consumir mi API REST. ¿Bien? Ya tengo la base de datos para mi servicio. Se las comparto por el chat por si alguno de ustedes está reproduciendo estos pasos en vivo. Bien. Siguiente paso, vamos a crear en nuestro proyecto, vamos a agregar nuevo elemento. Vamos a ir a la sección de datos, ado.net Entity Data Model, ya lo conocen. La primera opción. Vamos a elegir acá la base de datos, la tabla de socio. Mientras ustedes se imaginan en dónde más podrían aplicar esto. Por ejemplo, si fuéramos los dueños de ámbito financiero, es la referencia más utilizada hoy en día por el dólar blue. Si fuéramos ámbito financiero, todo el mundo entra a nuestro diario para consultar la cotización del dólar blue. Podríamos ofrecer una API REST para que todas las aplicaciones que necesiten la cotización del dólar blue para una venta, para un cobro, puedan consultar a la API REST para tomar ese dato y utilizarlo. ¿Bien? O sea, podríamos tener una API REST para brindar el valor del dólar, o para que las casas de cambio informen su valor actual del dólar, para que ámbito junte toda esa información, saque el promedio, y mediante otra API REST nos devuelva el valor promedio del dólar, que sería la cotización no oficial del dólar blue, digamos. ¿Bien? Ese sería otro lindo lugar para poner una API REST. Y así me imagino que ustedes deben estar pensando,
¿dónde más se usaría o estaría bueno poner API REST? Y el Mercado Pago tiene el API REST para que ustedes puedan, desde su aplicación, informarle a Mercado Pago cuánto tiene que cobrar por algún servicio o producto que ustedes vendan. ¿Bien? O que su aplicación pueda consultar mediante un API REST a Mercado Pago cuál es el saldo de su cuenta. Bien, sin que ustedes tengan que entrar a Mercado Pago, sino que sea su aplicación la que consulta a Mercado Pago para que su aplicación le informe al usuario de la aplicación cuál es el saldo de Mercado Pago, cuáles son las ventas del mes. Toda esa integración se puede hacer a partir de API REST. ¿Bien? Bueno, acá tenemos nuestro modelo. Nosotros ya sabemos que, bueno, guardo los cambios. Antes de utilizarlo tenemos que compilarlo. Compilamos la solución antes de intentar hacer cualquier cosa con este modelo. ¿Bien? Ya lo tenemos al modelo. Hasta acá hemos hecho exactamente los mismos pasos que cuando habíamos generado el MVC con Entity Framework y vistas en Razor. Hasta acá vamos siguiendo exactamente el mismo camino, pero con un objetivo diferente, llegar a nuestra API REST. ¿Bien? Así que ahora voy a ir a Controllers, la carpeta Controllers, y vamos a agregar, y vamos a buscar acá, fíjense, cliente API REST, ese sería el otro paso, consumir una API REST. Vamos a buscar controlador. Bueno, estaba al principio de la lista, estaba buscando más abajo. Bien. Y dentro de los controladores vamos a buscar controlador Web API que utiliza Entity Framework. Bien. Cuando queríamos hacer el proyecto MVC usábamos MVC con Entity Framework. Acá vamos a Web API con Entity Framework. Bien. Clase del modelo. Tenemos una sola, socio. Clase de contexto tenemos una sola. Y nos pregunta acá el nombre del controlador. Bien. Así que usamos controladores para crear APIs, igual que usábamos controladores para trabajar con MVC. ¿Bien? ¿Por qué usamos controladores? Porque la idea sigue siendo siempre la misma. Recibir una solicitud, el controlador recibe esa solicitud, utiliza el modelo para procesar esa solicitud y entrega la respuesta al usuario. ¿Bien? Entonces, por eso usamos controladores. ¿Cuál es la diferencia? Que este controlador no va a tener una vista. Acá no entra Razor, no entra nada. Sino que este controlador va a devolver directamente lo que le devuelve el modelo, se lo va a devolver al usuario. No hay vistas. El resultado, en vez de ser una vista, es simplemente un objeto JSON. ¿Bien? Por eso que yo le decía que en este proyecto nos vamos a centrar en el controlador. Porque va a haber controlador y modelo, pero no va a haber vista. La vista es directamente el dato que le devolvemos al usuario. ¿Bien? Voy a hacer clic en agregar. Y vamos a ver el controlador que nos devuelve. Bien, acá lo podemos ver, tenemos socio controllers, tenemos un get socio que nos devuelve una lista de socios, simplemente devuelve el contexto.entidad. Contexto.entidad, eso nos devolvía una lista de filas o de objetos de esa entidad de base de datos. ¿Bien? O sea que este método, ¿qué nos devuelve? Todos los socios que tenemos disponibles en la base de datos. ¿Bien?
Y observen que este método, getSocio, por convención, va a ser mapeado automáticamente a esta URL. /API /socios. ¿Bien? O sea que si yo hago una solicitud a esta página web /API /socios, lo que voy a obtener como resultado va a ser un objeto JSON que va a contener todos los socios de mi base de datos de mi API. ¿Bien? Voy a probar esto antes de seguir viendo el resto del controlador, para ver que la ruta esté bien y que se entienda la secuencia de pasos que ocurre en todo el proceso. Ahí Visual Studio está lanzando el navegador de prueba. Obviamente nos va a dar un error porque para esta URL no hay nadie que nos dé la bienvenida. No tenemos ningún home controller, no tenemos ninguna página index.html o index.aspx. Así que no se asusten cuando al ejecutar este proyecto el resultado sea un error. ¿Bien? Simplemente lo que vamos a hacer acá es completar la URL para que la respuesta sea dada por esta API que estamos viendo en este fragmento de código. ¿Bien? ¿Cómo deberíamos completar esa URL? Barra, nombre del controlador sería socios, barra, API, barra, y acá podemos ver de vuelta socios, que sería lo que continúa del get del método. Ahí está. Bueno. En realidad no hacía falta, digamos, el nombre del controlador. Ya directamente el API se implementa con esta ruta. Entonces, barra API, barra socios. ¿Bien? Otro pequeño detalle. Podemos ver que, si bien lo que yo esperaba ver acá era JSON, este API REST me está devolviendo XML. ¿Bien? Sigue siendo un XML más simple que el XML que me devolvía el servicio web original que vimos clases atrás. ¿Bien? Porque este XML no tiene definición de estructura, es mucho más simple. ¿Bien? Entonces, el API REST, si bien lo normal es que devuelva JSON como resultado, sigue pudiendo devolver como alternativa un resultado en XML. ¿Bien? ¿De qué va a depender que nos devuelva XML o que nos devuelva JSON? De el parámetro que nosotros le proporcionemos. Volvamos al ejemplo este de nuestra API, random user. ¿Bien? Observen que cuando llama al API, le indica el tipo de dato que quiere que el API retorne, en este caso JSON. Entonces, cuando nosotros consumamos una API REST, va a ser opcional indicarle el tipo de datos que esperamos que nos devuelve el API. Puede devolver XML, puede devolver JSON. El cliente puede elegir qué es lo que quiere, si prefiere XML o prefiere JSON, de acuerdo a las librerías que tenga el cliente implementado. ¿Bien? Probemos invocar este mismo servicio, pero desde la herramienta Postman. Vamos a poner acá la URL. Y acá lo podemos ver, esto que le estaba comentando. En el caso de Postman, observen que Postman le está indicando esta herramienta cliente que quiere el resultado en JSON. Entonces acá podemos ver qué aspecto tiene la salida de mi API REST
si el cliente prefiere JSON y qué aspecto tiene la salida de mi API REST si el cliente prefiere XML. ¿Bien? Los dos serían válidos. Los dos son opcionales. El cliente va a indicar si quiere lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda. Lo normal en API REST es trabajar con lo que está a la izquierda, con JSON. Bien, que el cliente obtenga los resultados en formato JSON. Pero está bueno que acá podamos ver los dos para que tengamos el panorama completo de lo que podría estar devolviendo un API REST. Lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda. Bien, entonces veamos la versión de JSON. Este corchete indica que inicia un array y termina un array. Acá empieza un objeto, termina un objeto, coma, empieza un objeto, termina un objeto, coma, empieza un objeto y termina un objeto. Entonces, lo que me está devolviendo mi API REST es un array de objetos socios. Bien. Saben que la versión de JSON no nos dice realmente de qué tipo es cada objeto, pero la versión de XML tiene la ventaja que sí nos dice. Tenemos el socio como elemento del array. Tenemos un array de socios con 3 socios. La versión de JSON nos dice de qué tipo son los objetos. El programador ya tiene que saber de antemano qué son esos objetos. ¿Bien? Que normalmente lo sabe. Entonces ahí podemos ver un array de 3 objetos socios. Cada uno tiene código, nombre, domicilio y el vencimiento de su credencial de socio. ¿Bien? Entonces, bajen la herramienta Postman para poder probar, depurar, usar en el laboratorio de su API REST. De hecho, incluso Postman se puede usar para probar web services también. También, exactamente. Solo que iba a ser un poquito más laborioso, porque para trabajar con web services ya tenemos que empezar a conocer el protocolo llamado SOAP. ¿Bien? Que es cómo codificamos nosotros la solicitud en XML y cómo entendemos la respuesta en XML de la llamada de ese servicio. Por eso es que, si lo que nosotros realmente queremos es depurar web services, la herramienta que yo les recomiendo para depurar web services, más que el Postman, es una herramienta gratuita que se llama SOAP UI. SOAP UI. Esta es la herramienta que utilizo yo para depurar web services, que cumple básicamente la misma funcionalidad que Postman, pero nos arma bien bonito el XML de la solicitud, el XML de la respuesta. Si ustedes lo que quieren es depurar web services, esta sería la herramienta que yo les recomendaría. Y si quieren depurar web APIs o páginas web comunes y corrientes, esta sería la herramienta que yo les recomendaría para ese caso. Bien. Entonces, primera funcionalidad del API. Una solicitud GET a esta URL me devuelve un array list de socios. A nivel Entity Framework, una simple línea de código. dbcontexto.entidad. Me devuelve todos los socios. ¿Bien? Veamos de este controlador la siguiente funcionalidad de la API. GetSocio recibiendo un parámetro. Ejemplo, si llamamos API barra socios barra 5, nos va a responder esta funcionalidad de la API. ¿Bien? Entonces probemos acá poner barra 2, barra 4. Saben que estamos obteniendo como resultado un objeto individual. El socio con ID 4. ¿Bien? Entonces imaginémonos que le damos al socio una credencial, que esa credencial tiene un código de barra, y ese código de barra
tiene codificado ese 4 que ustedes ven ahí. Entonces cuando leamos el código de barra obtenemos ese 4. El socio va a alguno de los gimnasios de la cadena, cualquiera de los gimnasios de la cadena. Pasa su credencial por el código de barra del sistema para ver si está al día con la cuota. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema de esa sucursal de ese gimnasio? Del código que obtuvo del código de barras, obtener el 4. Con ese 4 llamar a esta API REST, pasarle como parámetro a esta solicitud del tipo GET el 4 y obtendrá como resultado los datos del socio. O sea que le vamos a poder mostrar en el sistema de ese gimnasio, se le va a poder mostrar el nombre del cliente y su fecha de vencimiento. Y si la fecha de vencimiento es vigente, podríamos tener conectado la puerta para que se abra, para que el socio pase al gimnasio con el sistema integrado mediante esta API REST. ¿Bien? Lo vemos con Postman, esta misma solicitud. Este sería el objeto JSON que obtendríamos como resultado. Bien, imagínense que alguna de las empresas de la cadena tiene disponible el código de nuestro socio, podría obtener a través de esta API REST el nombre y mostrarlo en alguna de las páginas web de nuestra cadena de empresas. ¿Bien? Para ofrecerle descuentos o cualquier otro servicio que queramos una vez que de alguna forma está identificado este individuo. ¿Bien? Sigamos pensando dónde más podríamos poner API REST. ¿Bien? Pensemos si somos ANSES. ¿Qué podríamos brindar a través de una API REST? ¿Bien? Una API REST que reciba un número de quit y nos devuelva si tiene algún beneficio. ¿Bien? Que podría ser consumida ¿por quién? Por los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos, a la hora de que en su home banking, en las páginas web de los bancos, le vendan dólares a los clientes, los sistemas de los bancos tienen que consultar en línea al ANSES si ese cliente tiene un plan social o tiene un crédito o lo que fuera para negarle la venta de dólares. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver cómo la necesidad de integración del sistema bancario con el sistema de ANSES para verificar los requisitos para la compra-venta de moneda extranjera. Entonces ANSES podría ofrecer una API REST, el sistema de banco consumible, y cuando yo en la página del banco quiero comprar dólares, el banco puede llamar a la API REST, ver si cumplo con los requisitos y venderme los dólares o negarme los dólares. Bien, ese sería otro lugar donde podría ir una API REST. Bien, podría ser una API REST, un Web Service XML. ¿Cuál sería mejor? Por ahora estamos arrancando, cualquiera de los dos sirve. ¿Bien? ¿Cuál sería mejor? Probablemente en ese contexto yo prefiera un servicio web XML antes que una API REST. ¿Bien? Pero bueno, los dos cumplirían el mismo objetivo. Continuemos analizando el controlador que me creó. Entonces, este getSocio recibe un ID. Acá, este código lo vimos en la clase pasada. Esto es Entity Framework para obtener un objeto con ese ID. Estamos obteniendo acá el socio con ese ID. Entonces, en esta línea de código, en C# tenemos el objeto socio con todos los datos. ¿Bien? Si el socio no está, devolvemos un not found. ¿Bien? No hicimos esa prueba. Veamos qué pasa si ponemos un código de socio que no exista. Veamos cómo el controlador, en este caso, nos devuelve una página vacía. Bien. Y en el header, esta es la solicitud. Sí, ninguna indicación de que no hay resultado. Veamos la versión del navegador. Vamos con Edge. Pongamos un... ¿Profe? Sí. Ahí en el Postman muestra un 404 como estatus.
Ah, bien, ahí está. Eso es lo que quería ver. El error HTTP 404, que el protocolo define este código cuando el recurso que estamos solicitando no está disponible. Bien. El famoso no encontrado. No encontrado, cuando pide una página web, significa que esa página no existe. En este caso, el no encontrado significa que no existe el socio con código 77. Bien, capaz que se dio de baja. Bien. De lo contrario, devuelve el objeto socio que se renderiza como JSON o como XML según lo que el cliente pidió. Bien. Entonces acá podemos ver que una API REST utiliza GET, o sea, la modalidad GET de solicitud HTTP cuando lo que quiere es obtener datos. Bien. Viendo un paneo de los otros servicios que tenemos disponibles, vamos a ver que también se usa la modalidad PUT, la modalidad POST y la modalidad DELETE. ¿Bien? Pero yo puedo hacer la solicitud acá con POST, PUT y DELETE, que son los tres verbos que vamos a utilizar de HTTP para consumir la web API. Bien, probemos la solicitud del tipo DELETE. O sea que si yo hago esta misma solicitud para el socio 4, cambiando únicamente el verbo del protocolo, de GET a DELETE, veamos cuál es el resultado. Y probemos ahora que en teoría se debería haber borrado, probemos hacer de vuelta un GET del socio 4. Y ahí está nuestro 404, ¿bien? Entonces, efectivamente, ahora ya no existe más mi socio 4. Porque lo he borrado. Al haber hecho la solicitud DELETE, con esta URL, efectivamente hemos logrado eliminar el socio 4 de nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces, lo que se hizo es hacer una analogía entre los verbos de HTTP con las operaciones CRUD. Create, Use, Update, Read, Delete. O sea, las operaciones básicas de base de datos se las emparejó con los tipos de solicitudes HTTP para indicar que los distintos tipos de solicitudes pueden buscar dar de alta un dato, modificar un dato, eliminar un dato y consultar un dato o una lista. ¿Bien? Entonces pensemos en qué momento nosotros podríamos en nuestra API permitir que alguien modifique datos, no solamente consultar. ¿Bien? En el caso este de la cadena de gimnasio, supongamos que nosotros hacemos esta API y 3 cadenas de gimnasio adhieren a nuestra API. ¿Bien? Entonces cualquiera de las 3 cadenas de gimnasio tendría que poder dar de alta un nuevo socio que se pueda consultar por cualquiera de la cadena. ¿Bien? Y si un socio se da de baja, se da de baja de todas las cadenas de gimnasio. Entonces acá lo que haríamos sería que un gimnasio notifique la baja del socio a nuestra API, para que todos los gimnasios cuando quieran consultar ese socio le devuelva 404 porque ese socio ya no está. ¿Bien? Lo mismo con el ejemplo de ámbito financiero y el dólar blue. Si ámbito financiero le da a las casas de cambio una API para que esa casa de cambio hagan un post diario de su cotización del dólar, entonces mediante la API va a poder recibir todas las cotizaciones de las casas de cambio durante la mañana, para que después nosotros al consultar la cotización podamos obtener el promedio de esa cotización, que sería el valor de referencia del dólar blue. Bien. Entonces la API no solamente va a permitir que distintos sistemas consulten datos,
sino que también va a permitir que los distintos sistemas actualicen esos mismos datos disponibles a través de la API para todos los otros sistemas. ¿Bien? Otro ejemplo podría ser el pago a través de cajeros automáticos. ¿Bien? Yo desde mi sistema podría, mediante una API, informar a la red de cajeros automáticos que se puede pagar una factura. Entonces, la persona va a poder ir al cajero y pagar esa factura informada a través de una API REST. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si después detectamos que esa factura estaba mal? Mediante una API REST también podríamos eliminar esa factura antes de que el cliente llegue al cajero automático a intentar pagar. ¿Bien? Entonces, hemos probado el API de delete. Veamos el código. El código recibe el parámetro ID. Encontramos el socio, similar al get anterior. Si el socio no está, devolvemos no encontrado. O sea, si quiero borrar dos veces el mismo socio, el segundo intento va a devolver no encontrado. ¿Bien? Si lo encontramos al socio, esto también lo habíamos probado la clase pasada, cómo borrábamos un objeto de Entity Framework. Hemos visto que así se borraba. Llamábamos al método remove de la entidad socio del contexto de base de datos, y el objeto desaparecía de nuestro contexto. Y cuando hacíamos save changes, esas modificaciones que hicimos en nuestro contexto van a viajar a la base de datos original. ¿Bien? Entonces recién acá se modifica la base, y el delete API que nos devuelve el objeto socio. O sea que no solamente lo borramos, sino que también lo devolvemos. Quien consuma esta web API va a poder ver qué es lo que borró. Esta web API le va a decir, borré este objeto. Bien, entonces, hasta acá ya tenemos, pensando en nuestro CRUD, tenemos el read individual, el read con listado, tenemos la D del CRUD. Vamos al create y al update. Bien, acá podemos ver post socios y put socios. Bien, si volvemos nosotros a nuestro listado de verbos HTTP, vamos a ver que tenemos tanto la posibilidad de hacer un post del socio como la posibilidad de hacer un put del socio. ¿Bien? Entonces acá es donde viene la duda. ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Cuando vamos a dar de alta un socio y cuando vamos a modificar un socio existente, para cada una de esas operaciones tenemos un verbo diferente. ¿Bien? Analicemos el código fuente. Veamos el put de socio. El put recibe un ID de socio y un objeto socio. Al objeto socio le pone el estado modificado y lo registra dentro de mi contexto de base de datos y guarda los cambios. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a este código que estamos viendo acá, que hace una modificación del objeto en la base de datos, podemos deducir que el put se utilizaría en el caso de que yo quisiera modificar un socio existente. ¿Bien? Si yo quiero modificar un socio existente, cuando yo llame a este servicio de la API REST, pasaré el JSON del objeto y el ID del objeto. Y el verbo post
Fíjense, el código del verbo post de socio es mucho más sencillo el código, porque lo único que hace es, al objeto que le estoy pasando como parámetro, agregarlo a la entidad del contexto y salvar los cambios. Bien. Y el resultado que nos va a devolver va a ser el ID del socio y el objeto socio completo. Bien, se nos devuelve dos atributos el resultado, el objeto socio completo y el código del socio que acabamos de agregar. Bien, entonces, si yo a la solicitud la hago del tipo post, lo que busco es dar de alta un socio nuevo. Bien, o sea que si alguien va a una sucursal de la cadena de gimnasios a darse de alta como socio, vamos a utilizar de la API el servicio post socio, con el verbo post para dar de alta el socio. Pero si lo que yo quiero es modificar un socio existente, por ejemplo, viene el socio a pagar su cuota, cuando el socio viene a pagar su cuota, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Cambiarle la fecha, de vencimiento de su credencial. O sea que si un socio viene a pagar, nosotros vamos a llamar al API REST para obtener el objeto socio, le vamos a modificar la fecha del vencimiento y vamos a llamar a la API REST para hacer un put del socio para modificar esa fecha de vencimiento porque ha pagado una nueva cuota. ¿Bien? Entonces, en resumen, get para obtener datos, post para dar una alta, put para modificar datos y el verbo delete para eliminar datos. Entonces, de esa forma tenemos implementado todo el CRUD mediante la API REST. ¿Bien? Ok. Para terminar la clase de hoy vamos a hacer un cliente JavaScript que consuma nuestra web API. Bien, un pequeño cliente JavaScript que lo que va a hacer es simplemente a partir del código del socio obtener el nombre y la fecha de vencimiento del socio. Bien, ¿cómo haríamos eso? Bueno, acá voy a hacer una conexión y desconexión para cortar el video para que sea más fácil después subirlo a YouTube. Bien, nos volvemos a conectar.